Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios muy prácticos que le ayudan a la empresa donde tú estás a mantenerse sostenible en el tiempo porque le muestra dónde van a ocurrir las oportunidades comerciales. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial. En el capítulo de hoy vamos a hablar de política. La política es una de las variables del entorno que mayor incidencia tiene en el norte de las empresas. En la actualidad política de nuestro país se está hablando mucho de una consulta popular. Esta consulta popular la busca promover el presidente Petro y sus ministros, donde básicamente quiere que sus reformas no pasen por el Congreso, sino que vayan directamente a los ciudadanos, que sean los ciudadanos los que aprueben o rechacen propuestas de reforma. ¿Esto por qué ocurre? Porque básicamente el Congreso no le ha aprobado gran cantidad de sus reformas. De hecho, recientemente le hundió la reforma laboral, todavía no se ha aprobado la reforma a la salud y la reforma en materia pensional está en un interrogante con una revisión que está haciendo la Corte Constitucional. Algunos hablan que este proceso de saltarse al Congreso es inconstitucional. Sin embargo, si eso se hace a través de un mecanismo de participación ciudadana, no es inconstitucional. Es decir, que lo que está haciendo el gobierno está acogido a la ley. ¿Cuáles son principalmente los mecanismos de participación? El que normalmente vemos, pues cada 4 años, son las votaciones donde elegimos presidente, donde elegimos alcalde, gobernador o elegimos los diversos congresistas. Pero también hay otra serie de mecanismos, algo que se llama el cabildo abierto, la iniciativa popular, la consulta popular, el plebiscito, el referendo. Tal vez de los que más hemos escuchado mencionar es consulta popular, referendo y plebiscito. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Cuando uno habla de plebiscito, esto es únicamente potestad del presidente quien lo puede convocar. Y básicamente lo convoca para consultarle a la población si una decisión que tomó es adecuada o no es adecuada. En nuestra historia, tal vez han habido dos grandes plebiscitos. Uno por allá en 1957, en un momento donde vivíamos en dictadura, Rojas Pinilla, uno de los periodos más oscuros en la historia de nuestro país, la alta violencia bipartidista, conservadores y liberales matándose alrededor de nuestro país. Y en ese momento pues se convocó a ese plebiscito para poder legitimar el Frente Nacional. Fue un punto de inflexión en nuestra democracia porque, por ejemplo, por primera vez votaron las mujeres y efectivamente se legitimó ese Frente Nacional. De hecho, la participación ciudadana fue del 82% y las votaciones pues fueron bastante altas, pero terminó siendo un acuerdo muy entre élites conservadoras y liberales, no una gran proliferación de la democracia. Sin embargo, fue un principio de democracia. Desde Sectorial construimos trimestralmente un informe de perspectivas macroeconómicas que te servirá para analizar las variables externas que impactarán tu compañía. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Te vas muy adelante y llegas al 2016, el plebiscito por la paz, Juan Manuel Santos de presidente, cuyo objetivo era principalmente refrendar los acuerdos a los cuales había llegado el gobierno con la guerrilla de las FARC en materia de paz. Ese plebiscito, que tuvo mucha abstención, porque la abstención fue del 62%, sí logró tener el umbral. El umbral es que por lo menos una tercera parte de la población participe en ese mecanismo y ahí participó el 37%, pero de esas personas el 50,2% dijo que no. Entonces el plebiscito, esa decisión que había tomado el presidente, el gobierno de aquel momento de hacer un proceso de paz, la población dijo que no estaba de acuerdo con el mismo. ¿Qué ocurrió? Básicamente luego el presidente Juan Manuel Santos hizo algunos acuerdos con los opositores y decidió no legitimar el proceso de paz con un mecanismo de participación, sino que lo llevó al Congreso y luego pasó y lo que ya conocemos en materia de historia. Eso es plebiscito. Cuando hablamos de referendo, puede ser iniciativa del presidente, pero también del Congreso, puede ser también iniciativa ciudadana y lo que busca es básicamente hacer cambios a leyes que existen o incluso cambios constitucionales. En nuestra historia hemos tenido un gran referendo que fue en el 2003, promovido por el presidente Álvaro Uribe, que buscaba hacer unos cambios a la Constitución. De hecho, eran unas preguntas bastante complejas, no se entendían de manera clara, eran en total 15 preguntas. Entre eso se buscaba
por ejemplo, quitar una de las cámaras, entonces que solamente tuviéramos Cámara o Senado, que se pudieran prorrogar, por ejemplo, los periodos de alcaldes y gobernadores, que se quitara el servicio militar obligatorio, que se penalizara la dosis mínima de personas que tienen o consumen droga. Y lo que ocurrió en ese momento, pese a la gran popularidad del presidente Álvaro Uribe, la complejidad de las preguntas y la idea de hacer cambios a la Constitución no fue bien recibida por la población y ese referéndum no pasó ni siquiera el umbral para poder ser aprobado. Luego tienes entonces el tema de consulta popular. Bueno, la consulta popular es una iniciativa que también la pueden tener cualquier tipo de actor. De hecho, en nuestra historia tuvimos recientemente una consulta popular. Fue en el 2018 la consulta anticorrupción que fue liderada por el Movimiento Verde. Hay grandes protagonistas: Claudia López, Antanas Mockus, Angélica Lozano. Y en ese momento se le presentó a la población 7 preguntas. Uno decía sí o no. En esas preguntas estaban, por ejemplo, que el salario de los congresistas se disminuyera, que el periodo en el cual una persona puede ser congresista sea máximo por 3 momentos, 3 periodos, que se les pudiera hacer escrutinio de sus declaraciones de renta. Y si bien esas 7 preguntas por el sí votó el 99% de las personas, resulta que había que llegar a un umbral más o menos de unos 12,4 millones de personas y los que votaron fueron 11,9 millones. Entonces también se hundió esa consulta popular, ese mecanismo de participación. ¿Qué sabemos de la consulta popular que está promoviendo el gobierno del presidente Gustavo Petro? Lo que ha hecho Armando Benedetti es que van a hacer entre unas 10 y 12 preguntas a la ciudadanía que se le va a presentar al Senado en abril, y básicamente después de abril el Senado tiene un mes para analizarle y dar un concepto. El Senado no puede ni quitar ni poner preguntas. Lo que puede decir es si es conveniente o no es conveniente hacer esa consulta popular. Tiene que ser aprobado por el 50 más un votos de los congresistas en plenaria. Si se aprueba, entonces luego hay 8 días para que salga el decreto en el cual tramite a la consulta popular y hay 3 meses para convocar. Es decir, que el periodo máximo va a ser más o menos en agosto del 2025. Datos claves sobre esto. A ver, para que la consulta sea aprobada en nuestro país, coeficiente electoral es de más o menos unos 40,9 millones de personas. Es decir, que una tercera parte daría más o menos como unos 13,6 millones de personas que tendrían que participar. Y para que las preguntas sean aprobadas, entonces tiene que votar esas 13,6 millones de personas cada una de las preguntas y tiene que ser aprobado por el 51%, es decir, más o menos 6,5 millones de personas tienen que decir que sí para que esto salga adelante. Ese dato es bastante clave. ¿Por qué? El presidente Gustavo Petro, en su momento de mayor popularidad, que era una popularidad, una favorabilidad del 60%, estamos hablando de la primera vuelta electoral presidencial, o sea, en el 2022, sacó 8,5 millones de votos. En el tema de la consulta popular, entonces tenemos que hablar de 6,5, 6,8 millones de votos los que debe sacar. Entonces, ¿será que sí le da para sacar ese nivel de votación, teniendo en cuenta que ya la popularidad no es del 60%, sino que es del 30, 32 o 37%, según las diferentes encuestadoras? Ese es un reto grande. Otro reto grande es la historia de consultas populares, referendos, plebiscitos. Eso no ha salido bien. Entonces, los mecanismos de participación no es que terminen ayudando al gobierno a sacar un proyecto adelante. Entonces, estamos viendo bastante complejo que esto salga adelante. Ahora bien, si sale adelante, si termina siendo aprobado, el Congreso tiene que sacarlo adelante. Lo que tiene que establecer es los mecanismos en los cuales se van a implementar las leyes que terminaron siendo aprobadas por la ciudadanía y tiene el plazo de la legislatura para poderlas aprobar. Si esto es entonces agosto del 2025 que se presentara o que se me diera el mecanismo de participación en la consulta popular, pues resulta que estamos en la legislatura que empieza en el segundo semestre del 25 y esa legislatura va hasta mediados del 2026. Recuerden que en agosto del 26 vamos a tener un nuevo presidente o una nueva presidenta. Entonces, desde nuestra visión sectorial, las probabilidades de que esto pase y de que esto funcione son muy bajas. Doy las gracias por haber llegado hasta esta parte del capítulo. Si llegaste hasta aquí es porque te interesan los elementos asociados al entorno, los elementos asociados a los sectores. Constantemente a través de nuestras redes sociales presentamos contenido exclusivo que muy probablemente va a ayudarle a la organización donde tú estás a identificar oportunidades para mantenerse sostenible en el tiempo. Los podcasts y los videos del sectorial los presentamos en este tipo de formato cada viernes, así que nos vemos el próximo viernes y no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras
nuestras redes.